Buenas tardes, buenas noches, buenos días. De nuevo estoy con vosotros, Flora Cerván, siempre en un encuentro de compartir, de sentir que estamos unidos, que estamos creciendo juntos y como siempre en Alegría de Vivir, pues hablamos de todos nuestros mensajes, todo esto que estamos desarrollando, este despertar de conciencia que estamos desarrollando. Lo hacemos a través pues, de todo un emprendimiento humanista, ¿vale? Y nuestra propuesta, Alegría de Vivir, pues tiene mucho que ver con emprender desde uno, desde empezar uno a ponerse bien, a estar bien, a tener pues energía, a saber cómo funciona mi cuerpo, porque hoy para emprender cualquier cosa, y en nuestro caso te estamos proponiendo emprender un estilo de vida con más salud, con más conciencia y con más prosperidad, pues queremos que tú estés con nosotros en este caminar que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues vamos hoy a hablar de una cosa importante y es que, fijaros, todo esto que tiene que ver con las palabras cambian vidas. Las palabras, la fuerza, ya hemos estado hablando anteriormente de la fuerza de la voz, ¿acordáis? La fuerza de la voz, el poder, la energía que tiene, la fuerza de nuestra voz, que esa fuerza, esa energía cambia vida, esas palabras cambian vida. Y cambian vida en el sentido bueno, de cómo las dices, qué musicalidad, qué tono, qué emoción lleva esas palabras, qué contenido, palabras que construyen, palabras que destruyen. Y nosotros todo lo que estamos enseñando es las palabras crean historias. Entonces nuestra vida, si te das cuenta, nuestra vida es siempre contar historias. Porque a la hora de transmitir un mensaje, cuando nosotros lo envolvemos en una historia, pues una historia que conecta con nuestra emoción, pues fijaros que realmente pues siempre va a ser cualquier mensaje que nosotros queramos transmitir, pues tenemos que envolverlo en una historia y la historia se envuelve en un estado emocional que nos conecta, que nos llega a la vida, que nos llega a nuestra mente, que nos llega al corazón, que nos llega a lo más profundo de nosotros. Entonces recordar que antes cuando no había escritura, ¿cómo se contaba la historia en la tribu? Pues se reunían alrededor del fuego y los ancianos contaban historias. Y así es como se transmitía la cultura, se transmitía pues el conocimiento, las lecciones de la vida. Entonces, para nosotros, el que estemos totalmente trabajando todo esto, pues fijaros la importancia de conectar con la emoción y la emoción del que escucha. No solamente como lo decimos nosotros, nuestra emoción, sino conectar con la emoción y despertar emociones del otro, del que escucha, ¿no? La historia es un lugar de encuentro y afinidad. ¿Qué significa esto? Pues mirad, eh, eh, cuando, cuando uno empieza, tiene un mensaje que transmitís, cuando te encuentras con otro, con una audiencia, con otra persona, pues cada uno viene de un sitio, cada uno está en su mundo mental. Entonces, la historia nos une, es como crear un ambiente, un terreno común en donde ahí nos vamos a encontrar.
¿vale? En ese no es ni tu casa ni la mía, es un terreno de encuentro neutral. Y estamos ahí en donde vamos a expresar, a transmitir y sobre todo lo que vamos a hacer es encontrar afinidades. ¿Qué es lo que qué es lo que nos une? ¿En qué punto nosotros nos vamos a encontrar? Cuando, cuando uno va a hablarle a una audiencia, a otra persona, pues tenemos que encontrar puntos de afinidad en donde no haya fricción para empezar a poder construir algo juntos. Entonces, construimos una amistad, una relación, un negocio, un proyecto, lo que sea. Tenemos que ser un sitio de encuentro donde todo el mundo se encuentre a gusto, ¿verdad? Se encuentre seguro en ese espacio, pero también que encontremos esa afinidad que uno dice, con esto me resuena, con esto yo resueno, ¿vale? Entonces, claro, ya ahí ya tenemos una cosa importante que es para poder transmitir, poder dialogar. Entonces, no hay nada como contar una historia que realmente se impregne en nuestra mente de esa historia, nos llegue. La historia, fijaros, la historia habla de nosotros, de quiénes somos y de lo que quiero de ti. ¿Qué significa esto? Pues mira, cuando uno llega, el otro dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Tú quién eres? Tú me viene a contar algo, me viene a contar una historia, pero ¿tú quién eres? Entonces, cuando contamos historias, lo que hacemos es hablar de quién soy. Mira, yo soy esto. A través de esa historia que te estoy contando, yo soy esta persona, yo soy, este es mi interés. Y además, lo que quiero es construir algo contigo. Es decir, ¿qué quiero de ti? Pues quiero de ti poder influenciarte, quiero de ti poder inspirarte, poder transmitirte, poder que tú empieces a visualizar algo de lo que yo te estoy diciendo y que tu mente empieza a crear realidades. Es decir, que lo que yo te presento, que tú seas capaz de pasarlo a imagen en tu mente y que tú quieras pues involucrarte en todo esto que estamos realizando. Y sobre todo, el que al no conocernos, pues que el otro a escuchar nuestro mensaje, nuestra historia y todo esto, empieza a confiar en uno y diga, esta persona me parece fiable, me parece que es verdadera, me parece que es honesta, que es ética, que puedo confiar en esa persona. Entonces es muy importante que nosotros pues podamos desarrollar esa confianza en ese punto en común, en ese terreno en común y sobre todo que hable de nosotros, ¿vale? Y que al otro encuentre que, y además, ¿qué quiero? Yo quiero, cuando te cuento yo esta historia, te cuento este proyecto, es que yo quiero que tú participes, que tú te integres, que tú encontremos ese punto que qué podemos construir juntos. Porque el ser humano necesita mm, otras personas para construir cosas, para desarrollar cosas, porque la individualidad uno solo no construye nada. Entonces necesitamos la colaboración de los demás en cualquier cosa que tenga importancia, que sea grande, de lo que sea. Más para una familia, para crear un hijo hace falta dos. Entonces, ¿qué quiero de ti? ¿Qué cosas nos pueden interesar juntos? Entonces, claro, todo esto es muy importante para todos, ¿no? Entonces, ¿qué hace una historia? Fijaros, ¿qué construimos con una historia? Bueno, pues en una historia
encontramos respuestas. Encontramos respuestas porque a veces uno está confuso, uno no sabe por dónde tiene que tirar, por qué decisión tomar. Quiero hacer algo, pero no sé muy bien qué. Entonces, cuando escucho una historia, lo que empiezo es a tener respuesta. Ah, fíjate que esta incógnita que yo tenía, esta preocupación, esta manera pues, de incertidumbre que uno tiene, a través de una historia encuentra una respuesta que el otro no te la puede dar, que otra persona no la puede dar. ¿Por qué? Porque la historia conecta con lo más profundo de nosotros y conecta también con nuestra intuición. Y la intuición nos da respuestas. Entonces, al escuchar una historia, uno no necesita que le den muchas más explicaciones, porque la historia te da respuesta, encuentra respuesta. En la vida que uno dice, por fin he encontrado yo la respuesta a esto que yo estaba necesitando saber, ¿verdad? ¿Qué hace más una historia? La historia vence resistencia. Bueno, ¿qué significa vence resistencia? Pues fijaros que cuando uno llega con todo su bagaje de conceptos, de paradigmas, de creencias, de pues todo aquello que uno ya trae de emociones, de experiencia, y cuando nos encontramos con otro que nos presenta un proyecto, nos presenta un mensaje, nos da pues lo que sea nuevo, uno lo primero que hace es desconfiar, ¿no? Y entonces uno tiene sus propias creencias, sus propias opiniones, y a través de la historia, fijaros, a través de la historia vamos quitando resistencia, porque uno tiene resistencia porque a veces tiene mala experiencia. Y entonces uno, pues no me fío, pero a través de la historia que vamos contando, y sobre todo historias en las que nos sentimos identificados con el otro, la resistencia que uno tiene, pues esa resistencia que a veces es una resistencia simplemente por mantenernos en nuestro lugar, aunque estemos equivocados. Aunque esté equivocado, pero nuestro ego dice, no, no, pero a mí no me va a convencer, yo estoy en lo mío, aunque lo mío no me sirva o ya no me convenza, pero esa postura de no, 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 tú no me vas a convencer, a través de una historia, y cuando la historia habla de nosotros y nosotros nos sentimos identificados, pues resulta que la persona deja esa resistencia, y sobre todo cuando en esa historia hay empatía y uno se siente identificado, ¿verdad? Con esa historia. Entonces vamos quitando resistencia. ¿Cuántas resistencias tenemos a salir de nuestra zona de seguridad que no es segura? Pero ahí creemos que nos vamos a mantener seguros, que no, que tenemos miedo a perder algo. Entonces, una historia, cuando está bien contada y uno se siente identificado y hay empatía con el otro va, digamos, diluyendo, va bajando su resistencia y va dándose cuenta que esto puede ser un encuentro, ya no tiene tanto miedo a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En fin, encontramos respuestas, quitamos resistencia,
Y otra cosa es que la historia habla de su propia historia. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos, que esta historia tiene que hablar de la historia del otro. Cuando uno, al escuchar una historia, siente que esa es su propia historia, que está hablando de uno, que uno está hablando de personalmente de uno, pues resulta, se da cuenta que yo cuando hablo, no hablo de una historia, estoy hablando de tu historia. Y cuando uno siente que lo que están hablando es mi propia historia, eso crea un sentimiento profundo de sentirse identificado. Entonces, que la historia que uno cuente, que sea la historia de la otra persona, que sea tu historia, es como pintar en un lienzo blanco tuyo, pintar un cuadro en donde ese cuadro sea tu propia historia, sea la propia historia del que escucha. Y uno se siente identificado ahí, ¿veis? Entonces, mmm, qué bonito que cuando a alguien tú le cuentas una historia, le hablas de eso, él te dice, ¿sabes tú que estás hablando de lo que a mí me pasa? Veo que me comprendes porque esto es lo que yo estoy viviendo. Tú entiendes mi historia, tú entiendes de lo que yo estoy pasando, de lo que estoy viviendo. Y eso me une mucho más a lo que tú me estás presentando. Entonces, es muy importante cómo yo presento esa historia. Entonces, fijaros la importancia que tiene, pues, contar historias que sea la historia propiamente. Entonces, hoy yo quería compartir con vosotros, pues, una historia, ¿vale? Os voy a hablar de dos historias. Una que es mía, ¿vale? Y otra que me la contaron hace mucho tiempo, me la contó una chica que me hablaba de su abuela, ¿vale? Su abuela, que creo que ya murió, ¿vale? Entonces, ella me hablaba de una historia que le contaba a su abuela, que su abuela nació a principios del siglo pasado, de 1900, los primeros 20 años por ahí del siglo pasado, pues eran dos amigas, ella me hablaba de la historia de su abuela, que eran dos amigas muy jóvenes, y eran realmente muy amigas y todo lo compartían y todo. Y entonces mmm, decidieron que se iban a presentar, creo que a una oposición para un trabajo del gobierno, de algo así importante. Entonces, la abuela de mi amiga, resulta que su papá encontró una persona que le podía echar una mano para que accediera a ese puesto. Entonces el papá le dijo, mira, tengo a alguien que te va a echar una mano para que acceda a ese puesto. Entonces la abuela de mi amiga pues le dijo, pero papá, si hablas por mí, tienes que hablar también por mi amiga, porque las dos queremos entrar en eso, hacer ese trabajo. Bueno, no sé exactamente lo que era en realidad, pero era pues un puesto de trabajo en algún sitio importante. Entonces, el padre de la abuela de mi amiga, pues le dijo, bueno, yo voy a hablar a ver si también quieren. Entonces, habló y el señor le dijo, no, yo no puedo hablar por alguien que no conozco, yo hablo por tu hija porque la conozco y sé que es una buena persona y sé el tipo de persona que es, y entonces yo puedo avalar y hablar por ella, pero por la amiga no puedo hablar porque yo no la conozco. Entonces el padre le dijo a su abuela, yo no puedo, este señor no puede hablar por nadie nada más que por ti,
porque a la otra no lo conoce y tal. Entonces, la respuesta de la abuela, fijaros, le dijo, pues tampoco hables por mí. Si no hablas por mi amiga, tampoco hables por mí. Entonces, bueno, pues ahí se quedó y, y bueno, pues parece ser que no accedieron a ese puesto, a esa oposición, no sé, pero no accedieron. Entonces, pues nada, continuó el tiempo y como 2 años después, la amiga le dice un día, oye, ¿sabes que he entrado a trabajar gracias a que mi madre conocía a una persona que me facilitó que yo entrara en este puesto de trabajo, también de la administración y todo, del Estado? Entonces, pues estaba muy contenta, que había encontrado trabajo y que había llegado ahí, que estaba muy bien y tal. Y la abuela lo dijo a su papá, dijo, fíjate que qué bien que fulanita, mi amiga, encontró trabajo porque su mamá encontró algo. Y el papá le preguntó a ella, ¿y esa señora habló por ti también para que tú pudieras acceder? Entonces ella dijo, no, no habló por mí. Y el papá le dijo, para que aprendas que uno tiene que mirar por lo suyo y que tú no quisiste que yo hablara por ti, porque si no hablaba por tu amiga, no hablaba por ti. Sin embargo, tu amiga no tuvo ese miramiento, sino que miró por ella y está bien. Entonces, uno tiene que mirar por lo suyo. Entonces, la abuela de mi amiga dijo, mira, papá, es que ella nunca me pidió que yo hablara por ella. Es más, ella nunca supo que yo tenía una persona que me podía ayudar a acceder. Simplemente fui yo que mi conciencia no me permitía saber que las dos íbamos a acceder a esa, no sé si era una posición o era algo, sabiendo que yo iba a entrar y que ella probablemente no. Y eso a mí no me dejaba tener pues, una conciencia tranquila. Con lo cual, yo nunca le pedí que hablara por mí, ella nunca me pidió que yo hablara por ella. Eso fue algo que nació de mí. Bueno, eso se quedó así. Y al cabo de, bueno, pues cada una pues hizo su vida, se desarrolló y bueno, pues la vida continuó y de vez en cuando, no sé, creo que no estaban ya en la misma ciudad y de vez en cuando, pero se iban teniendo pues Navidad, de vez en cuando pues se escribían para Navidad y todo esto. Y llegó un momento cuando eran ya muy mayores, muy mayores, pues hubo un de encuentro y se encontraron, quedaron las dos pues para verse y para, pues, en fin, hablarse de todo aquello. La abuela nunca le dijo ni le reclamó a su amiga nada de esto. Entonces, al encontrarse, la amiga le dijo, pero qué bien estar, pero ¿cómo te has superado? Es que tú no pareces la misma persona, la misma que yo, la amiga que yo tenía. Tú eras tímida, era una persona que no se expresaba bien. ¿Y cómo tú te has superado, te has ido siguiendo en la vida, te has ido siguiendo? ¿Y cómo te has ido superando? Y todo lo que has conseguido. Y has conseguido triunfar en la vida, ¿verdad? Y le dijo, en realidad yo te admiro, y en algún momento casi tuve esta envidia de todo lo que tú has conseguido. Y entonces su abuela le dijo, ¿sabes? He conseguido todo esto y me he superado tanto porque lo único que hice fue seguir los dictámenes de mi corazón y de mi conciencia. Y eso
el universo me ha favorecido en todo lo que he hecho. ¿Qué os quiero decir? Que a veces cada uno tiene que saber cuáles son sus valores y cada uno tiene que saber los valores. Yo hago lo mío y trabajo solamente para mí y que los demás ya se la busquen. Y sin embargo hay otras almas, otros seres humanos que tienen un sentido mucho más amplio de lo que es la lealtad, de lo que es la amistad, de lo que es a la hora de cuando uno lucha por algo, que no solamente luche por lo de uno, sino que también luche porque los demás también consigan cosas, ¿no? Consigan cosas. Entonces, y que los demás prosperen. Entonces, claro, ¿qué diferencia de dos amigas? Y dice que su abuela nunca le dijo a su amiga aquello que pasó, pero fue muy importante para ellos y que recibió una lección de que cómo actuó una y cómo actuó la otra. Y nadie se pidió cuentas a nadie, pero esta amiga mía decía, es que mi abuela tenía una altura, tenía una conciencia que cuando uno hablaba con ella, pues se daba cuenta de la diferencia que había con el resto. Por eso el universo la ayudó, el universo la favoreció, porque siempre trabajó con un nivel de conciencia alto, ¿no? Así que a mí me impactó esta historia, ¿no? Porque cuánta gente que se dicen amigos y a la hora de la verdad uno trata de yo me salvo y aunque seamos muy amigos, pero tú ahí te quedas. Es decir, que, mm, que a veces uno piensa, es que si hablo por alguien o salvo a alguien, yo voy a perder. Entonces, es importante darnos cuenta que la gente que triunfa no solamente miran por ellos. La gente que triunfa en la vida no solamente es por ellos, sino que triunfa porque apoya a mucha gente, porque ayuda a mucha gente, porque mira por mucha gente, porque sean muchas personas más las que se beneficien, no solamente uno, sino que sean muchos los que se beneficien. Por eso nosotros, nuestro proyecto tiene que ver con personas que ayudan a personas a ayudarse a sí mismas. Entonces, fijaros qué bonito, a mí me llamó muchísimo la atención cómo esta persona hablaba de su abuela, ¿no? Entonces dije yo, pues qué bien tener una abuela que te transmita estos valores. Y bueno, pues son historias que te llegan al corazón, que te llegan al alma, que te rompe esquemas, ¿no? Porque cada uno a lo suyo, pero no, si es uno a lo suyo, no nos podemos salvar, nos tenemos que salvar en racimo. Como decía un maestro que yo conocía, hay que salvarse en racimo, si no, no nos salvamos ninguno. Entonces, mirad también por el otro, mirad por el otro. Esa lealtad a la, a la amistad, ¿vale? A ese cariño que uno tiene por otro. Y dicen, bueno, pues, y cada uno presenta sus valores. Y dentro de todo, pues cada uno actúa sin reclamarse ni reclamar nada a nadie, ni reclamar. Entonces, bueno, pues esto me lleva a una reflexión. En la reflexión es contar buenas historias, es más que transmitir un mensaje, o que presentar un proyecto, o que dar un informe. Contar buena historia es mucho más que transmitir un mensaje simplemente. Es convencer, es persuadir, es inspirar, es conectar con el corazón del otro, llegar a las mismas conclusiones viniendo de lugares distintos.
es que nos acompañe a lo largo de nuestra vida. Fijaros, contar historias es más que transmitir un mensaje. El mensaje tiene que estar envuelto en emoción. Y esa envoltura, ese mensaje, esa historia te convence, te persuade, te inspira, te conecta con el corazón del otro. Me conecta con el corazón del otro. Para llegar a las mismas conclusiones, viniendo de distintos lugares. Esto es importante, fijaros, es que a veces uno pues no se da cuenta. Es decir, que cuando cada uno viene de un lugar distinto, quiere decir que venimos de realidades distintas, de conceptos distintos, de vivencias distintas, de experiencias distintas, y que haya un encuentro. Al contar una buena historia hay un encuentro, hay una fusión de uno con otro, ¿veis? Entonces llegamos a la misma conclusión. Al final de todo, cuando vemos y escuchamos una historia, ¿qué hacemos? Que dice, fíjate, con esta historia he llegado a la conclusión, yo he llegado a esta conclusión, y el otro que viene desde la otra punta, desde el extremo opuesto, resulta que encuentra las mismas, llegamos a las mismas conclusiones. Esto es lo que hace una buena historia. Esto es lo que hace esa fusión entre onda y partícula. Esa fusión que se hace en la física cuántica del universo. Ahí nos fusionamos, viniendo de partes distintas, de contextos distintos, llegamos a las mismas conclusiones. Entonces, y sobre todo que esa historia nos acompañe a lo largo de nuestra vida. Cada historia que hay nos acompañe a lo largo de nuestra vida. Y una cosa importante también es que, por ejemplo, que esa historia que nos acompaña sea un punto de referencia, que cuando uno camina y hace las cosas, que esa historia nos inspiren a nosotros, que estén siempre dentro de nosotros, y que tengamos una historia para cada situación, para explicar las cosas con más claridad, explicar cosas que a veces son difíciles de explicar, pero con una historia, en una historia, la enseñanza, el mensaje está clarísimo, clarísimo. Y por ejemplo, pues quiero contaros también pues, una historia mía y de José Luis, de mi esposo. Yo quiero que veáis que cómo la gente se conecta, venga de donde venga, cómo nos conectamos. Yo recuerdo que cuando yo conocí a José Luis, pues yo venía de una cultura de estudiar en un colegio de monjas, y yo venía con un concepto pues de vivir, que no había vivido mucho, que yo había tenido una infancia y una adolescencia tranquila, sosegada, no fui de grandes problemas ni nada de eso. Pero yo era como muy subgénero. Yo me ponía unos roetes, decía, hacía unas trenzas y me ponía unos roetes aquí así, envueltos como la dama de Elche, ¿verdad? Y claro, era como un poco rara, ¿no? Un poco rara. Y cuando conocí a José Luis, a mi esposo, estábamos en una clase que él venía de Francia, y claro, él venía con el pelo largo, de haber pasado pues todas las revueltas estudiantiles de Francia y todo esto. Y claro, nos encontramos en un lugar, pero era como un encuentro que llegan dos personas que están en líneas de tiempo distintas. Es decir, yo venía de una forma de
de vivir, de creer, de pensar, de un contexto de vida. Y él venía del futuro. Es decir, yo venía como del pasado y él venía del futuro. Y claro, y es una fusión que el tiempo en un momento determinado te conecta con esa persona, en un momento, pero que las trayectorias son distintas. El proceso de vivir en un tiempo, el tiempo de José Luis era distinto del tiempo del que yo vivía. Y claro, uno que está en el pasado y otro que está en el futuro, pues nos encontramos, hubo un punto que nos encontramos. Pero ese encuentro fue realmente fugaz, no fue, fue intenso pero fugaz. ¿Por qué? Porque estábamos en distintas líneas de tiempo. El tiempo, aunque parecía que el cuerpo estaba en el presente, pero el alma de él y la mía no estaban en ese lugar juntos. Estábamos en otro. ¿Eso a cuántas personas les pasa? Muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces uno te das cuenta de que no estamos en la misma línea de tiempo. Entonces, fijaros qué interesante que, bueno, pues ahí no continuamos y bueno, y ahí perdimos nuestra relación. Y un año después, justamente nosotros nos separamos un viernes de Dolores, antes de Semana Santa. Y justamente un año después, pues una amiga mía se lo encuentra. Y claro, lo ve muy cambiado, porque ya se había cortado el pelo, estaba en el ejército, y digamos que le habían dado un pase de españolismo, lo habían españolizado. Entonces, y él preguntó por mí y dijo, pues, ¿por qué no nos vemos el Jueves Santo? Un Jueves Santo en tal sitio, quedamos, ¿a qué hora? Muy bien, pues yo se lo digo a mi amiga y vamos a quedar para vernos otra vez. Iba yo con otras dos amigas y para vernos. Fijaros lo que es cuando, cuando el universo se confabula de que el tiempo y el espacio coinciden. Porque la primera vez que mi esposo y yo nos encontramos, estábamos en el mismo espacio, pero en tiempos distintos. No estábamos en el mismo tiempo. Pero para que veáis cómo después la vida te da otra oportunidad para que te encuentres. Entonces, a mí se me olvidó que teníamos que estar, porque la madre de mi amiga se puso enferma, tuvimos que llevarla al hospital, a urgencia, y se me olvidó que teníamos una cita a las 5 o a las 6 de la tarde. Y como a las 8 de la tarde, pues dice mi amiga, oye, habíamos quedado con José Luis, con este chico y tal. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos ahí a ver. 3 horas después o 2 horas después, imagínate, pero vamos a ver qué pasa. José Luis estaba en una fiesta y se había olvidado de que había quedado con nosotras. Y estaba en esa fiesta bailando. Y de pronto se acordó 3 horas o 2 horas después. Dijo, había quedado con esta gente. Y se fue de la fiesta y fue al encuentro 3 horas después. Creo que fue 2 o 3 horas después que habíamos quedado. Quiero deciros, fijaros bien, el restaurante que había quedado, sí, la cafetería que habíamos quedado, hacía esquina, y tenía una puerta por una calle y otra puerta por otra. Y curiosamente, en el momento que yo entraba por una puerta, él entraba por la otra puerta de aquella cafetería. 3 horas después de una cita que se había quedado. En ese momento nos volvimos a ver y ahí fue donde realmente surgió la chispa, porque
yo cuando lo vi, y ahora cuando me vi a mí, era el hombre que yo quería, que estaba buscando. Y yo era la mujer que él quería. Pero en el tiempo, qué curioso, nos juntamos en el tiempo preciso y en el lugar preciso. Y es difícil que dos se olviden de que tienen una cita y que después se acuerden, casi 3 horas después, que habían quedado y que tomen la decisión. Podía haber dicho, pues ya ha pasado, pues no, no voy. Los dos tomamos la decisión de decir, yo voy a ver. Y justamente ninguno estaba esperando. Es decir, los dos entrábamos y entramos y nos conectamos. Eso es cuando la línea de tiempo, estamos en la línea de tiempo, en el presente y justamente en ese lugar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos fuera de tiempo con otros, y aunque estemos en el mismo lugar, pero no estamos en el mismo tiempo? Esto es muy importante de ir desarrollando. Bueno, pues ese día fue la fusión de dos almas que se estaban buscando, pero que la primera vez no estaban en la misma línea de tiempo. Tuvo que pasar un tiempo para ajustarnos los dos. Yo avancé en el tiempo y él, digamos que retrocedió para encontrarse conmigo. Entonces, desde entonces, José Luis y yo estamos juntos y no nos hemos separado nunca. Quiere decir que esto es una historia que cuando nos la contamos, uno dice, qué curioso, qué casualidad. No, 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 no. No es casualidad, es causalidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que muchísimas veces uno tiene que saber si estoy presente, si ese es mi tiempo y si ese es mi lugar. Entonces, ¿cuántas historias de estas mágicas hay en la vida? Muchísimas. Entonces, para nosotros es un momento mágico, el comienzo de nuestra vida en pareja, y cada uno de vosotros pues seguramente que tenéis historias preciosas que contar. Así que saber contar historias, buena historia, tenemos que transformarnos en ser buenos contadores de historias, porque eso es lo que hace la vida. Así es como se transmite el mensaje, así se transmiten los valores, así se transmite la cultura, así se transmite pues todo ese linaje que traemos de enseñanza, de maestro a discípulo, de voz a oído, el que contá historia, eso te conecta con todos los arquetipos que uno trae, con todos los arquetipos que uno trae, ¿verdad? Entonces, y así el alma humana se va configurando y va aprendiendo y va desarrollándose. Entonces, bueno, pues he querido compartiros dos historias de nosotros y de una amiga que me pareció muy hermoso su mensaje. Bueno, pues llegamos aquí. Entonces, mira, nosotros lo que queremos es, mira, este esquema. Nosotros lo que estamos promoviendo es esta página, nuestra página, que es avnatural.com, y cuando tú abres, lo primero que nosotros vamos a enseñarte es que tenemos que pilotar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque nosotros vivimos en un cuerpo y tenemos que tener ese cuerpo bien. Lo primero que uno tiene que hacer para construir algo es estar saludable, es estar sano. ¿Veis? Entonces, quiero que veáis que pilotando mi cuerpo es un curso en donde uno toma conciencia profunda de quién soy,
de cómo funciona mi cuerpo, de que mi cuerpo es el vehículo en el que yo me voy a expresar, en que todo lo voy a hacer a través de él y que tengo que estar en forma, tengo que estar mm, consciente, tengo que estar sano. Entonces yo os propongo que cuando entréis, pues os escribáis en la página, ponéis vuestro nombre, vuestro apellido, teléfono, correo electrónico y un mensaje que queráis transmitir. Entonces, este primer contacto básico con el método Agua Natural es la base para que tú empieces a vivir conscientemente en el tiempo y el espacio que te corresponde, el tiempo y el espacio. Entonces, pues si tú quieres saber más, pide información de nuestro proyecto Alegría de Vivir Natural, la página avnatural.com, suscríbete, y compra este curso, porque este curso te va a dar esa noción de tiempo y espacio, de tiempo y espacio, de conocer eh, este cuerpo, cómo funciona y que mi alma está dentro de él, que mi espíritu está dentro de él y que tiene que vivir en el presente, no en tiempo pasado o en tiempo futuro, sino que tiene que estar en el aquí y ahora. A través de este curso, pilotando mi cuerpo, uno va a encontrar respuestas a muchas cosas, a muchas preguntas, mucha incertidumbre. Va a encontrar todo aquello que uno va buscando cuando se encuentra a sí mismo, aprende quién soy, aprende para qué he venido yo a esta vida, aprende, mm, aprende a quitarse ignorancia y que realmente empieza a vivir de una forma consciente. Entonces yo os lo vuelvo a poner pilotando mi cuerpo, un método básico en el que empezamos a tener conciencia del cuidado de nuestro propio cuerpo y cómo lo externo nos afecta a nivel físico, emocional. Todo esto nos afecta, qué cosas nos afectan, cómo nos paraliza la emoción, los conceptos, cómo todo esto que nosotros nos vamos dando cuenta que llega un momento que hay que avanzar, que la vida es avance, que la vida es energía, vibración, es descubrir, es estar en la línea de tiempo que me corresponde el presente, porque a veces no está uno en uno. Entonces, solamente quiero que veáis, empezar a trabajar, a tener conciencia de lo primero, que en donde vivo, yo vivo en un cuerpo. En una casa, en un lugar, eso es habitar, pero vivimos nosotros dentro de nosotros. Este sería el primer paso que uno tiene que tener, tiene que desarrollar para construir algo, para construir relaciones, para construir una empresa, para desarrollar liderazgo personal, para desarrollar liderazgo social, para pues el proyecto que nosotros estamos promoviendo a través de este canal que es el Social Commerce, dentro del network marketing, que quitarnos conceptos, quitarnos prejuicios, quitarnos cosas y tener conciencia de lo que es la salud verdadera. Entonces, chicos, inscribiros en la página que realmente pues nos va a dar una dimensión correcta, grande, con grandeza de lo que somos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues llegado a este punto, si te ha gustado esto, suscríbete en la página AV Natural, inscríbete en el curso, dale a like, promueve este mensaje que estamos dando, sé un buen contador de historia, y primero mira tu historia. Mira la historia que tú traes, una historia llena pues, de matices, de milagros, de encuentros, desencuentros, de todo esto.
que empecemos a darnos cuenta del valor que tenemos cada uno de nosotros. Y entonces teniendo salud, teniendo un cuerpo vigoroso, teniendo pues todo aquello que la vida nos otorgó, los dones, las cualidades, el potencial que traemos, que no nos vayamos de esta vida sin habernos experimentado. Entonces, alegría de vivir natural, avnatural.com, nuestra página, pilotando mi cuerpo. Empieza porque vas a descubrir dimensiones que nunca imaginaste que tú tenías. Así que este es el secreto de todo nuestro proyecto. Empieza por ti, empieza poniéndote bien, pilotando mi cuerpo, que eso es la mejor conquista que tú puedas hacer en esta encarnación. Y esto nos da una dimensión grande. Compártelo. Si has visto esto, habla con tu amigo de todo esto. Y necesitamos que mucha gente, que, que estamos construyendo una comunidad de gente despierta, de gente que pilota su cuerpo de verdad, que está en una línea de tiempo presente, que no está avanzado ni atrasado ni en otro metaverso, que está aquí y ahora y que tiene la conciencia realmente de lo que está construyendo. Así que por mi parte, Flora Cerván, siempre, siempre a vuestro servicio, en una dimensión cada vez más elevada, más profunda y con unas dimensiones enormes que vamos desarrollando para ser buenos emprendedores, buenos empresarios, empresarios humanistas del social commerce, de lo que es la nueva economía, una economía humanista en donde el mejor negocio es una vida bien vivida, en salud, prosperidad y conciencia. La prosperidad forma parte de la salud y forma parte de la espiritualidad nuestra, no la escasez, la prosperidad, la abundancia, la grandeza. Eso todo forma parte de nuestro aspecto espiritual. Así que por mi parte nos vemos la semana que viene. No te olvides de siempre, siempre apoyar esta página y darnos a like y que comparte todo esto que lo damos José Luis y yo con muchísimo amor, con mucho sentido de agradecimiento al universo por todo el apoyo que estamos recibiendo. Así que un beso muy fuerte y nos vemos la semana que viene.